Ciber alguna vez. Le vamos a pedir que para esta primera parte no hay computadoras, esta primera parte es netamente teoría. Por favor, cierren todos sus computadores. Para las personas que no nos conocen, nosotros somos Idacatari, somos una consultora, ¿sí? Nuestra especialidad es el modelamiento numérico y también estamos muy comprometidos en llevar herramientas de modelamiento numérico a la evaluación de procesos ambientales y de manejo de recursos hídricos. Este de acá es una presentación que en realidad es de base. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que es una presentación en realidad de conceptos generales, pero que en las próximas presentaciones vamos a estar haciendo cosas ya más complejas. Estamos haciendo, la próxima presentación en sí es cómo organizar tu evaluación de caudal ecológico. De ahí viene una presentación de filtraciones de botaderos, filtraciones de densidad de botaderos con software. En realidad vienen las personas, necesitamos un ejemplo de filtraciones. Empezamos a discutir cuáles son las dinámicas, cuánto tiempo las filtraciones van a infiltrar, cuáles son sus patrones de infiltración, en cuánto tiempo van a llegar a los cursos de agua, de qué caudales estamos hablando, cómo conceptualizar las filtraciones, etcétera. Eso lo vamos a hablar en este tipo de conferencias que son mitad teóricas y mitad prácticas, ¿no? Porque nos interesa también la práctica, no queremos que ustedes estén viéndonos y nosotros dando unos conceptos que al último no vean por su propia, o no tomen las conclusiones por su propia ejercicios, ¿no? Muy bien. Tenemos un calendario de cursos para este año que ya está especificado hasta julio. Hay algunos cursos más interesantes que otros. Todos los cursos nos interesan a nosotros, pero hay unos cursos que son más interesantes para otros. Estamos viendo que el manejo de una interpretación de datos de calidad de agua tiene más relevancia que el curso de transporte de contaminantes, pero poco a poco haremos que el transporte de contaminantes esté en otro nivel. También algunos de ustedes vino a nuestra charla anterior que fue estadística de recursos hídricos con Python. También vamos a dar manejo de datos de precipitación con Python. Vamos a empezar a utilizar herramientas para manejar series de 10 años o de 15 años. ¿Por qué utilizamos lenguaje de programación? No porque seamos nerds, sino porque ya el Excel no es práctico para trabajar con datos muy grandes, ¿no? Entonces ya necesitamos empezar a utilizar lenguaje de programación y Python es un lenguaje muy amigable para empezar a trabajar. Hay algunas presentaciones que son desarrollo de sistemas de información hidrológica con GeoDjango, que viene a ser cómo mostrar todas las datos de tu cuenca, por ejemplo, cuenca, extensión de cuenca, ríos, estaciones de monitoreo, vendría a ser, también puedes poner ahí fluentes, vertimientos, etcétera, pero a través de una plataforma online, ¿no? GeoDjango es otro lenguaje de programación que te permite hacer esas interfaces. Entonces, nosotros queremos mostrar cuáles son las potencialidades de esos softwares y también que ustedes también vean cómo está hecho, porque en realidad son como 3 hojas de código, porque más, y que vean eso, porque yo creo que siempre hemos dicho que la gente tiene que ver los resultados. O sea, la gente tiene que estar mirando e identificándose con los problemas de recursos hídricos. Y la web nos da esa herramienta, ¿no? Entonces, por eso que personalmente vamos a motivarnos bastante en hacer este tipo de iniciativas. ¿Qué otra iniciativa vamos a hacer? Recuerden que hemos hablado de filtraciones de botaderos. También hay otra que es filtraciones de presa de relaje, porque tiene otro tipo, tiene otras dinámicas. En presa de relaje empieza a ver el tema de los textiles,
del cuerpo, de filtraciones a través de la presa y por debajo de la presa, etc. Entonces también creemos que es un tema muy relevante, ¿no? Para cualquier otra cosa, algunos temas que nos quieran poner, nos pueden escribir. Nosotros siempre estamos poniendo nuestro dinero. Y bueno, esperamos que esta charla de acá, el ciclo hídrico en costas andinas, les agrade. Vamos a empezar. Vamos a hablar de las épocas del ciclo hídrico. El ciclo de los recursos hídricos en cuencas en los Andes tienen dos estaciones marcadas, que es la época seca y la época de lluvias, y aparte de periodos de transición llamados épocas de humedad. Las actividades agrícolas en la zona se realizan en la época de humedad y en la época de lluvias. Depende mucho del cultivo. Mientras que en la época seca la vegetación natural disminuye hasta concentrarse solo en bofedales y zona de carga de aguas subterráneas. ¿Cuántos amigos biólogos nos acompañan? Un biólogo un poco tímido. Vamos a hablar acá bastante del tema de bofedales y aguas subterráneas. ¿Qué pasa? La vegetación en los bofedales, como lo vamos a ver, está muy relacionado al agua subterránea. Porque si tú estás en un bofedal y tú llevas una lámpara y haces un hoyo, debes encontrar la agua freática. Y el flujo base, los niveles isométricos y la extensión de bofedales están correlacionados. Lo puedo demostrar en un gráfico. Ok, ustedes tienen una montaña, luego acá tienen el valle aluvial y acá tienen un río. ¿Ya? Y luego acá ustedes tienen la distribución de la napa freática. Napa freática. Muy bien, entonces ustedes instalan un piezómetro. El piezómetro lo instalan acá. La napa freática no es estacional, es dinámica, no es estática. ¿Qué significa? Durante la época de lluvias va a recargar, etcétera, y la napa freática va a estar por acá. Y durante la época seca empieza a haber lo que es la descarga de aguas subterráneas y la napa freática va a bajar. Entonces va a haber una oscilación de la napa freática. Esta oscilación se traduce también en una oscilación de los niveles piezométricos. ¿Por qué? Porque en la época de lluvias los niveles piezométricos van a estar más arriba y en la época seca los niveles piezométricos van a bajar. Entonces, como una moraleja, le recomendamos siempre que los niveles piezométricos no son caros de evaluar, porque es muy difícil medir un nivel piezométrico, pero tienen que medir cada mes. Y fíjense acá, espero que se vea bien para los que están a fondo. En esta zona de acá, la napa freática está muy cerca a la superficie. Cuando la napa freática está muy cerca a la superficie, las raíces en la zona radicular van a empezar a coger agua del agua subterránea. O sea, no se van a alimentar de precipitación, sino se van a alimentar de la napa. Entonces, esta es la zona que genera los bofedales. Y lo que no los bofedales son zonas de descarga. ¿Por qué se llama zona de descarga? Porque la planta consume el agua y la transpira y la descarga al medio ambiente a través de vapor de agua. Entonces, esta es zona de descarga. Las zonas de recarga, me voy a adelantar un poco lo que dice acá, es en las partes de acá arriba. Aquí es donde recarga. Aquí en la zona media es donde el agua se transporta y aquí en la zona de aquí es el agua que descarga. Y descarga básicamente de dos maneras. Descarga tanto como evapotranspiración
igual como en el río como caudal básico. Entonces, lo que no ha descargado, o sea, lo que la planta no pudo consumir, el flujo sigue hasta llegar a los cursos de agua y ahí empieza a descargar como caudal básico. Esta es más o menos la dinámica que rige a todas nuestras cuencas andinas. ¿Ya? ¿No? Tenemos una presentación que es un poco más compleja que se llama el flujo de agua subterránea como sistema gravitacional, donde ya empezamos a hacer ejercicios, etcétera, de cómo es la fluctuación, cómo es la distribución de niveles freáticos, etcétera. Pero en principio lo que deben ustedes recordar es zona de recarga, zona de transporte, zona de descarga. Recarga, transporte, descarga. Entonces habíamos hablado que en esta zona de acá está descargando, pero los bufedales no son estáticos, son dinámicos. ¿Qué significa? Que a medida que el nivel freático vaya bajando, porque estamos más en los meses de la época seca, los bufedales se van a ir achicando y empiezan a oscilar. Esta oscilación, el área que están oscilando los bufedales está correlacionado a la fluctuación de la capa freática como a la descarga del agua subterránea. Estos tres amiguitos siempre van de la mano. Y eso es lo que también debemos ver. O sea, en realidad esta área de bufedales no es que tú tengas tantos kilómetros cuadrados de bufedales en tu cuenca, sino que tú tienes tantos kilómetros este mes y el próximo mes es menos, el próximo mes es menos, el próximo mes es menos, y en la época de humedad, en la época de lluvias empieza a oscilar. Entonces, es una vegetación que muere y en la próxima, o sea, puede morir, o sea, este bufedal puede llegar a estar completamente seco y naturalmente se puede volver a revegetar, o puede llegar a tener una extensión mínima. Eso ya depende mucho de la región. Otra cosa, y eso sí es una parte que he dicho como 4 presentaciones, entonces tenemos para... Hay una metodología que nosotros vamos a presentar que es recuperación de bufedales a través de remote, el modelamiento de recuperación de bufedales remote. ¿Qué significa? Que nosotros vamos, a través del modelamiento, vamos a, bueno, también en campo, vamos a decir, ok, acá vamos a aumentar la recarga. ¿Cómo se puede aumentar la recarga? Se puede aumentar la recarga haciendo tratamientos a suelo y también con irrigación. Si nosotros aumentamos la recarga aquí, vamos a subir la napa freática y vamos a generar más bufedales. Estamos nosotros en contra de la compensación económica a los pobladores por bufedales. ¿Por qué? Porque en realidad los pobladores no son dueños de bufedales. El dueño de bufedal es el ecosistema. Entonces, ¿por qué pagar dinero al poblador? Si no, nosotros. Es cierto, cuando hay un tajo, cuando hay un, digamos que acá hay un tajo abierto, el nivel freático va a quedar así. Entonces, automáticamente ya no hay bufedales. Todos los bufedales se secan. Pero con un manejo del agua se pueden volver a regenerar bufedales en otras zonas de la cuenca, o sea, en las zonas que no están dentro del campo. Y con eso yo creo que habremos mitigado, compensado el impacto. Mucho más que pagar el exportador. Este es un tema que sí veo un poco su cara, pero sí se puede hacer. Y vamos a hacerlo con un ejemplito. Vamos a poner un tajo y vamos a ver cuánto afecta a los bufedales y luego ahí vamos a poner el sistema de recarga y pues vamos a ver cómo podemos recuperar los bufedales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok.
Muy bien, esto de acá es un gráfico que hace Locklin 1.1. Locklin 1.1 genera este gráfico de acá. Hay una diferencia entre las dos versiones de Locklin, lo vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Por acá. Ahí. No lo tengo, si no, acá se me duerme. En la época de lluvias, la precipitación es mayor a la evapotranspiración potencial. Y en la época seca, la precipitación es menor. En la época de transición y en la época seca, la precipitación es menor en la evapotranspiración potencial. Entonces, eso es lo que define la época de lluvias y la época seca. Y aquí estamos hablando de este mes 1, enero, febrero, a finales de abril termina la época húmeda y empieza en al final de septiembre empieza la época. Este es para paz, cambia con el mes. En una cuenca andina durante la época de lluvias no existen restricciones al ecosistema debido a la gran cantidad de agua aportada por la precipitación y el flujo del río. ¿Qué significa? Que durante la época de lluvias la planta está consumiendo agua del ambiente. No está consumiendo agua, puede estar consumiendo agua del agua subterránea, pero la mayoría la está consumiendo de lo que llueve. En la época de humedad todavía hay eventos importantes de precipitación, por lo que el río puede tener descargas intermitentes. Habíamos hablado de estas épocas de humedad, todavía el agua puede venir por los ríos. Y en la época seca, toda la descarga proveniente del almacenamiento de aguas proviene del almacenamiento de aguas subterráneas, ya que casi no hay precipitación. Alguien me puede decir si hay precipitación en los meses. En estos meses sí hay precipitación. Pero esa precipitación es tan baja que solo llega a humedecer el suelo y de ahí se vuelve a evaporar, no genera eventos de recarga y tampoco corre el tiempo. Es durante la época de humedad y la época seca donde es necesario el análisis y la determinación del caudal ecológico para el mantenimiento de la calidad del agua, las interacciones bióticas y la vida de los ríos. En Perú, el caudal ecológico se mide hacia abajo. ¿Qué significa? Nosotros buscamos mantener un nivel mínimo. En otros países se mide el caudal ecológico hacia arriba. ¿Qué significa? Que buscan mantener un nivel máximo. ¿Qué significa? Que cuando hay inundaciones también se afecta el ecosistema. Por ejemplo, tienes un río y en el río por siempre pasaba 10 metros cúbicos por segundo y luego una vez pasó 240. ¿Qué es lo que te va a hacer? Te va a erosionar todos los ríos, te va a lavar todas las especies porque todos los pescados simplemente se van a llevar hacia abajo. Entonces, los eventos extremos también afectan el ecosistema natural. Imagínense, ¿no? Un pececito está ahí viviendo así, pero cuando viene una inundación el pez no puede ir contra la corriente, simplemente se lo lleva hacia abajo. Entonces, después de una inundación hay menos peces. Muy bien, entonces quiero que ustedes compartir este gráfico. En este gráfico de acá, este es para una cuenca en Cajamarca, donde tenemos el flujo total, que es la línea negra. Luego tenemos los tres componentes del flujo, que es la línea verde, que es correntía superficial, la línea morada, que es el interflujo, y la línea azul, que es el flujo de aguas subterráneas. Entonces estamos hablando de tres componentes del flujo: correntía superficial, interflujo y flujo de aguas subterráneas. ¿Ya? La escorrentía superficial es aquella escorrentía donde la lluvia llegó al suelo, pero el suelo ya estaba saturado. ¿Qué significa? Que el suelo estaba saturado y ya no podía absorber más agua. Entonces, cuando no puede absorber más agua el suelo, empieza a escurrir. Entonces, eso se llama escorrentía superficial. ¿Qué es el interflujo? Este es un concepto bien interesante. El interflujo es aquel flujo que pasó la zona del suelo, pero que no llegó a la zona al agua subterránea. Es un poco más abstracto, porque en realidad todo este interflujo pasa en la zona no saturada. Nosotros tenemos acá la superficie. Aquí está nuestra vegetación y esta es la raíz, la zona radicular. En conceptos
de modelamiento hidrológico, la zona de suelo está dominada por la profundidad de raíces. Netamente. Si las raíces llegan hasta 50 centímetros, esa es nuestra zona de suelo. Esa es una definición netamente de cómo se conceptualiza. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos la lluvia, aquí empieza a saturar y aquí empieza a ser un frente húmedo, se llama. Es como una curva de saturación. O sea, empieza, llueve el día 1, pero el frente húmedo no era parte. Primero, todo tu suelo tiene su wicking point, punto de residuo. Es decir, su humedad residual. Entonces, todos los suelos, naturalmente, su humedad mínima no es cero, tienen una humedad, ¿no? Luego de ahí, imaginemos que llovió en el día 1. En el día 1 llovió y generó esta curva. Al principio, en los primeros 5 centímetros está húmedo, ¿ya? Luego, en el día 2, llovió y ya llegó hasta los 10 centímetros. Luego está en el día 3 y luego está en una semana. Entonces, un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Cuando esta curva de acá ingresa, se llama frente húmedo. Entonces, en el frente húmedo, cuando el frente húmedo pasa la zona de raíces, mientras está en la zona de raíces, la raíz puede absorber la humedad del suelo y puede descargarla al medio ambiente. Pero cuando pasa la zona de raíces, ahí se genera, ahí es donde pasa esto. Ahí se puede generar dos flujos: el flujo subsuperficial o interflujo, o el flujo de aguas subterráneas. Entonces, en el flujo, ¿qué significa? La napa freática todavía está por acá. Entonces, entre esta zona de acá y esta zona de acá, puede irse aquí y conectarse con un curso de agua, o puede irse y conectarse con el cuerpo de agua subterráneo. Cuando llega aquí, esto es lo que se llama recarga al acuífero. Pero también se puede conectar, por alguna razón, con una discontinuidad a los cursos de agua, y eso se llama interflujo. El agua que descarga por el interflujo nunca llegó a las aguas subterráneas. Si ustedes lo quieren, tomar, aquí es donde termina la época de lluvias. Aquí hay un mes que todavía genera interflujo, y luego a partir de este mes, ya en la época seca, lo que tú ves en el río es netamente descarga de agua subterránea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, este interflujo, o sea, en realidad el interflujo demora más o menos entre 2 meses o un mes. Este interflujo de aquí es la descarga que no llega a las aguas subterráneas, y luego de ahí, a partir de la época seca, todo esto. Y luego, como se dan cuenta, les dije, si los bufedales oscilan, también el flujo base oscila. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos esta llamada curva de recesión, y la curva de recesión es diferente para cada cuenca. Algunas cuencas se pueden secar naturalmente y otras cuencas se pueden tener un flujo mínimo, ¿no? Y estos son valores medidos, ¿no? Estos son valores medidos, y acá vemos cómo los valores medidos también nos están dando la curva de recesión. En cuencas mejores monitoreadas, en realidad esto ya puede ser estadísticamente y ya poder tener un mejor entendimiento. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, la recarga y el escurrimiento están gobernadas por la periodicidad y la intensidad de evento de precipitación y por el tipo de suelo. Entonces, habíamos visto que solo va a haber recarga cuando se sature todo el suelo y pase la zona radicular, y ahí el subflujo recibe recarga. Pregunta: ¿puede haber escorrentía superficial?
antes que recarga? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no puede haber escorrentía superficial antes de recarga? ¿Qué pasa? Que sí, imagínense que ha habido un evento muy rápido y llovió bastante. El suelo no ha sido lo suficientemente rápido para capturar toda esa lluvia, entonces empezó a generar escorrentía superficial, pero todavía no ha habido recarga. No. Hay unos temas pendientes, pero porque en realidad era pendiente la cobertura del... Bueno, porque ya prácticamente tienes rocas. Pero en realidad, si tú tienes una cobertura de suelo de 20 centímetros, casi. Esto de aquí, en otra presentación, sí tenemos que ya hicieron un lisímetro y que sí. Por lo general, la escorrentía superficial es mayor a la recta. Es mayor que la recta. Bien. Solo ciertos eventos producen recarga en el sistema. Eso es bien interesante. Si ustedes evalúan y tienen mediciones en la zona no saturada y tienen, ya si quieren hacer un poco más de ciencia, solo ustedes pueden evaluar cuántos días del año ha habido recarga. Porque solo son ciertos días donde la saturación pasó lo suficiente que se generó estos eventos. Entonces, el cálculo ahí es diario. Día a día tú tienes que ver cómo está tu. Estamos hablando de recarga por precipitación, sin embargo, agricultura cambia los patrones de recarga. En la agricultura hay más recarga y también en las ciudades hay menos recarga por el efecto de que todo está cambiando. Entonces, aquí vamos a hablar de, este es el esquema de un modelo numérico que se llama PRMS, que es con el cual se simuló esto de aquí. Y en PRMS es un modelo físico. Vamos a aprender unos 5 minutos del aire acondicionado. Entonces, ¿qué significa? Es un modelo hidrológico distribuido basado en procesos físicos. ¿Qué significa? Que por cada proceso del ciclo hídrico nosotros tenemos una ecuación. Entonces vamos a ver qué ecuaciones tiene un modelo hidrológico distribuido basado en procesos físicos. Tenemos la radiación solar y la precipitación. Si tuviera interceptación en el follaje, también la tiene. Si tuviera interceptación de nieve en el follaje, también lo puede simular. Si hubiera nieve en la superficie, también lo simula. Y aquello que pasó la precipitación, pasó el paquete de nieve, de luna hay mucha nieve, todo eso se explica, llega acá a la zona de suelo. Recuerden, la zona de suelo es donde están las raíces. Y tú puedes especificar en el modelo si cuánto del porcentaje de tu cuenca o de tu unidad, porque tenemos unidades, es zona de suelo o es zona de ciudad, o zona impermeable. Zona impermeable son ciudades. Muy bien, entonces aquí empieza el cálculo diario y empieza a ver qué tan lleno está tu zona de suelo, y aquellos días donde tu zona de suelo rebasa su capacidad, empieza a generar flujo subsuperficial y flujo de agua subterránea. Y aquí es donde se genera la evapotranspiración. Y aquí está nuestra recarga. Entonces, este se llama el modelo PRM.